Cristo, manifiéstate, Señor. Manifiéstate, mi Cristo, mi Cristo. Estaba matizando concretamente anoche porque hoy ya no tenía tiempo. He tenido un día súper ajetreado. Vengo de un entierro, de enterrar a una persona en Santiago, y he venido directamente para el culto. Y llevo así pues prácticamente pues sin parar. Y ahora yo pensaba y decía, Señor, menos mal que estuve anoche hasta tarde preparando el mensaje. Y me hablaba el Señor hoy, cuando lo repasaba, cuando lo leía un poco, y me hablaba, y qué bien me hacía el Señor. Qué bien nos hace el Señor. Cuando tienes una necesidad o cuando te sientes, hablando de mi persona, ¿vale? Cuando uno se siente un miserable, que es un bueno para nada, y que aún así Dios trate conmigo, me tenga en sus filas, me preste una espada para luchar. Dios mío, qué grande es Dios. Si me tocara a mí, yo cojo rápidamente y lo elimino. Hoy no tienes fuerzas, no tienes ganas, bueno, pues vete para allá, te sientas allí y tú no pierdes hoy. Yo quiero a los que tengan fuerza y estén ánimo y tengan cualidades. Pero Dios no mira las capacidades. Dios mira un corazón dispuesto, y luego de un corazón dispuesto te capacita el Señor para que trabajes en su obra. Ahora, una vez que te has preparado y Dios te ha dado capacidades dentro de su orden, Dios te usa y te usa como una saeta. ¿Qué diferencia hay entre una saeta y una flecha? Algo muy interesante. A veces en la Biblia, en el lenguaje, en el contexto y lenguaje original, a veces sí se aprecia el matiz de la traducción, y en vez de flecha se dice saeta. En otras veces no tiene ese matiz y no te das cuenta. ¿Qué es una flecha y una saeta? Era lo mismo, sí, se disparaban de la misma forma, sí, estaban en el mismo arco, sí, tenían la misma forma, sí, pero cuando hacían su función eran totalmente diferentes. La flecha se clavaba y se podía quitar, no pasaba nada. Quedaba la herida, se limpiaba la herida y ya está. Pero la saeta era diferente, porque tenía una construcción en la punta de la flecha que cuando se clavaba, intentaba sacarla, quedaba la cabeza de la flecha dentro y te mataba. Esa es la diferencia entre una flecha y una saeta. Y cuando la Biblia dice que nosotros somos saetas, no somos flechas. Es decir, no vamos y nos quitamos, no. Vamos, pero cuando vamos en el nombre del Señor, acertamos, profundizamos y nos quedamos. Somos flecha, y a veces la palabra cuando se lanza, no se lanza como una flecha. No, bueno, hoy la tomo porque me interesa y mañana la suelto porque ya no me interesa. No, es una saeta que se tiene que quedar grabada en tu corazón. Y cuando la saeta entra en tu corazón, cuando la palabra entra en tu corazón, tú tienes que cambiar sí o sí, porque eso produce un cambio. Pero hay un texto en 1 de Juan 2:1, lleva por título este mensaje: no pequéis, pero si pecáis, no estáis solos. O sea, hay aquí un baromo. No pequéis, que ahora vamos a explicar qué es esto, pero si pecáis, hay una posibilidad, no estáis solos. Vamos a leer el texto en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién? ¿Jesucristo? Justo. Eso. Y esto es interesante, que le añade este adjetivo a Cristo. De todos los que tiene, ¿por qué Juan dice ahora vamos a intentar verlo en la medida de lo posible. Vemos aquí el apóstol no escribe como un teólogo frío. No está escribiendo teología el apóstol Juan, sino que está hablando como un pastor que ama. Por eso el texto empieza diciendo: hijitos míos. Porque no habla desde la perspectiva de un teólogo, que lo podía haber hecho, sino que está hablando desde la perspectiva de un pastor que ama a su rebaño. O sea, que no es la voz de un juez implacable que dice: no pequéis porque si no, palabra... No. Es la voz de un padre espiritual que conoce la lucha que tenemos constante. La lucha en base a nuestra concupiscencia. Ahora, en una sola frase, Juan está levantando dos columnas que deben sostener toda predicación sana. Todo mensaje que se predique tiene que tener estas dos columnas que están en esta frase que Juan nos está enseñando. Dice: para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado.
Son las dos columnas que tienen que estar dentro de todo mensaje. Para que no pequéis, pero si hubieres pecado. Y son dos columnas que tienen que sustentar toda predicación que sea sana, que provenga del corazón de Dios. Porque si quitamos la primera, para que no pequéis, entonces, ¿saben lo que va a pasar? Que vamos a convertir la gracia en un libertinaje. Y vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y vamos a decir que la gracia es un libertinaje. Y empezamos a pecar creyendo que la gracia todo lo perdona y que la gracia todo lo pasa por alto. Pero si quitamos la segunda, si alguno hubiere pecado, entonces convertimos la santidad en una desesperación. La santidad en un listón donde nadie llega, donde somos incapaces de cumplir las demandas de la ley. Por eso los dos equilibrios que tiene que tener un mensaje sano. Es decir, para que no pequéis, pero si hubierais pecado, y todo mensaje tiene que tener este equilibrio. Porque hoy la iglesia se ha dividido en dos extremos. O se van a un lado y hacen de la gracia un libertinaje, o se van a otro y ponen el listón tan alto que nadie llega. ¿Y qué ha pasado? Que ahí están los que dicen, Dios es amor. Y han convertido la gracia en una excusa para vivir como quieran. Que Dios es amor. ¿Y cuál es el resultado? Cristianos cómodos en el pecado. Gente que está en el pecado pero está cómoda. Y que Dios es amor. Que Dios nos perdona. Y han convertido de la gracia, la han hecho en libertinaje. Y luego está el otro extremo, los que solo dicen, santidad de aquí, no respires, esto es santidad suprema. Y han convertido de la vida cristiana una carga insoportable porque nadie llega a ese listón. Es un proceso. ¿Y saben cuánto dura este proceso? Toda tu vida. Mientras estemos aquí, todos tenemos que mejorar. Mientras estemos en esta tierra, todos tenemos que procesarnos. ¿Cuál es el resultado de esto? Que muchos creyentes viven en culpa, en miedo y en condenación. Pero Juan destruye los dos extremos con una sola frase. Porque la vida cristiana madura no vive en extremos. ¿Cuántos maduros hay aquí? No es pregunta trampa, no me tengan miedo, levanten su mano. ¿Cuántos maduros hay aquí? Amiga, no hay ninguno. O poquitos, 5, 6 o 7, 8. Mujeres no hay ninguna. Apañaos vamos, hermanos. La vida cristiana no vive en extremos. Una vida que es madura vive en la tensión de la sana doctrina en el alma. Y una voz te dice, no peques. A un maduro y a una madura, una voz le dice, no peques. Pero es que hay otra voz que te susurra. Si has pecado, levántate, que hay esperanza. Y esos son los dos extremos de su gracia. Dios es tan santo, tan santo, tan santo, tan santo, que no tolera el pecado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Lo voy a volver a decir a ver cómo se impacta. Dios es tan santo, tan santo, tan santo, tan santo, que no tolera el pecado. Pero es tan misericordioso que no te abandona cuando caes. ¿Lo han entendido? Dios es tan santo que no tolera el pecado, pero es tan misericordioso que no te va a abandonar cuando caes. Déjame hablarte claro en esta tarde. Si estás usando la gracia para justificar tu pecado, no has entendido la gracia. Si usas la gracia y justificas tu pecado con la gracia, es que Dios es grande, es que Dios es amor, es que Dios me va a perdonar, entonces no has entendido lo que es la gracia. Y si crees que porque has caído también no hay salida, es que he caído, es que ya no tengo salida, es que nadie me va a ayudar, entonces no has entendido tampoco la cruz. No hay extremos dentro del Evangelio. Hay que caminar en el único camino, que es Cristo. Cristo, Cristo, en el nombre de Jesús. O sea, que no uses la gracia para justificar tu pecado, porque entonces no has entendido gracia. Y tampoco te hundas cuando has caído, porque entonces no has entendido la cruz. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Pues no te martirices más, tampoco te pongas exigencia. ¡Vive al lado de la cruz!
Cristo no murió para que vivas cómodo en el pecado, ¿eh? Eso tampoco lo malinterpreten. Pero tampoco murió para que vivas condenado después de caer. De eso nada. La vida cristiana madura no vive en uno de los extremos. Camina en la tensión entre ambas. Exigencia, pero esperanza. Exigencia, pero esperanza. Esperanza, pero exigencia. Vamos a empezar a desgranar la primera frase. Voy a intentar hacerlo breve. Para que no pequéis. Aquí vemos la meta alta de la gracia. El listón de la gracia. Para que no pequéis. Y aquí Juan levanta el estandarte. No pide disculpas por ello, lo dice. Y no empieza a decirle a la iglesia, escuchadme, mira, os pido disculpas. No, es que no se puede pedir disculpas cuando se predica la verdad. No puedes pedir disculpas cuando uno predica la verdad. No es predicar aquí y deciros un montón de cosas bíblicas, sanas, que nos confronten. Bueno, mira, perdonad si he ofendido. Yo no puedo hacer eso. Porque la palabra es limpia. No tiene que pedir perdón a nadie. Pero aquí la expresión es profunda y es contundente. ¿Por qué? Porque para que no pequéis, vamos a darle un sentido semántico, ¿vale? Vamos a usar el lenguaje original para ello. Voy a usarlo muy a menudo a partir de este tiempo para analizar conceptos y sacarle la sustancia de la palabra. La expresión para que no pequéis es ina me amartete. Bueno, olvídense de lo que he dicho, pero tengo que decirlo para que sepan de dónde saco lo que voy a decir. ¿Y qué significa esta frase? Esta frase no es una sugerencia. Esta expresión idiomática no es una sugerencia. Te sugiero que no peques. No es una sugerencia. Tampoco es un ideal inalcanzable. No peques. Es decir, mira, esta es la meta. Tienes que estar aquí. No. Eso no es así. Es un propósito divino. Y este verbo está en un tiempo verbal que no tenemos en el castellano. Y es el aoristo. Pero es un aoristo subjuntivo. ¿Qué significa eso, pastor? Que no entendemos. Ahora os lo explico. Significa que está hablando de una acción que es concreta y se debe evitar. Que cuando te venga el pecado de cara y tú lo veas y sepas que es un pecado y sepas que es una gravedad, que lo evites, que no lo hagas. Que si voy a este lugar y yo sé que el pecado va a estar ahí, que lo evites, que no lo hagas. Que si yo sé si me han contestado mal y yo sé que tengo que responder con las mismas palabras, que no lo hagas, que lo evites. Y no me amartete, no pequéis. No es una sugerencia, te está diciendo es algo que tú puedes evitar. Esto no es un descuido, esto no es una caída puntual, no, es algo que tú puedes evitar. Por eso dice, no pequéis. Es algo que tú puedes. Es una acción concreta. Es como si Juan dijera, no permitas que ese acto ocurra, ¿eh? Es que mira, Juan, tú no veas cómo me han tratado. Tú no veas lo que han dicho de mí. Mira cómo me han hecho, que es que tengo todo el derecho. Si no lo hagas, no peques. Evita. No lo hagas. Pero es que tengo razón, sí, pero no lo hagas. No te lo estoy sugiriendo, te estoy diciendo que no lo hagas porque lo has identificado como pecado. Es como si Juan dijera en la traducción, no le des lugar. No le des lugar. No cruces esa línea. ¿Y cuántas veces cruzamos líneas que no tenemos que cruzar? ¿Cuántas veces cruzamos líneas que hemos visto que no podemos y lo hemos hecho? ¿Cuántas? Un día cuando éramos mocitos allá en las montañas de Heidi, donde yo vivía, nos íbamos siempre porque no había redes sociales ni móviles y nos íbamos con una bolsa de piedras y nos íbamos a las fincas a tirar manzanas a las y llevarnos las manzanas de las fincas. Era nuestro hobby. Algunos salíamos escalabrados, palabra de honor. Y saltábamos la valla, pero ponía en la valla, cuidado con el perro. Hubo un día donde yo, que era muy atrevido, así me pasó lo que me pasó. Dije, el perro que no pasa nada, vamos. Saltamos, tiramos 4 piedras, cogemos un montón de manzanas, nos vamos y nos la gozamos. Ole, me llevé a 4 o 5 conmigo, saltemos la valla. ¿Qué pasó? Que venía un Rottweiler así de grande, suelto, que estaba en la finca. Yo cuando quise mirar ya no había nadie, porque yo me quedé el último tirando piedras y cogiendo manzanas. Cuando lo vi ahí. Yo corría, ¿quién adelantaba que corría tanto? Corría, que él me cogió y me mordió aquí detrás en el talón. Palabra de honor que no me soltaba. Tuve que pegarle con las piedras, tuve que hacer de todo para que me soltara. Me dejó aquí la marca, aquí atrás. ¿Por qué? Porque había una línea que yo sabía que no se debería
cruzar y yo la crucé. Y así hay muchos cristianos y cristianas con muchas mordidas del fiero lobo que está afuera, porque cruzamos líneas que no tenemos que cruzar. Y da igual que le eches maquillaje o te pongas el pantalón largo, la falda larga, la marca la tienes, porque has cruzado la línea. No pequéis. La gracia no rebaja la meta, la gracia está elevando la meta. Juan no dice, para que no pequéis menos, para que el pecado sea parte de vuestra vida, para que aprendáis a vivir con vuestra debilidad. Eso no dice Juan. Él dice, para que no pequéis. Claro y contundente. Y esto rompe completamente el cristianismo superficial que tenemos hoy en nuestras iglesias. Quiera Dios que aquí no lo haya. Quiera Dios que aquí no lo haya. ¿Saben cuál es el cristianismo superficial? Lo que muchos han redefinido como la gracia de esta manera. Miren. Y dicen que la gracia es tolerancia. Y hay que ser un poquito tolerantes con el pecado, con las modas. Es que lo hacen todos, vamos a hacerlo todos. Es que hay un cumpleaños y se van todos, vamos también a irnos nosotros también. Es que ha habido con mucho respeto un pidimiento, se han ido todos. Pues yo ese día tampoco voy al culto. Y tolero. Es que ahora viene el verano y no aparezco por la iglesia porque estoy en las playas de Samir, que son impresionantes. Escúchenme, no me hagáis eso. Porque si me hacéis eso, ¿sabes lo que voy a hacer yo, no? Voy a trasladar el culto a Samir. Amén. Y lo hacemos en la playa. No tengo ningún problema. Pero me avisáis. Nos vamos todos. Bueno, pues lleváis de comer vosotros. Yo que vengo más lejos no llevo nada. Y me pongo con vosotros allí y hacemos un culto allí. Y predicamos allí y convertimos a quien sea. Pero me lo decís. El culto somos nosotros. Esto no es el culto somos la iglesia, somos nosotros. Donde vayamos, pues estamos en comunión con Dios. Pero es que otros han predefinido la gracia como permisividad. Es decir, que es permisible, que no es tan malo, que no, que esto es poquito. Lo decía yo el otro día en los jóvenes. ¿Dónde está el de la limpieza? Ángel, de la limpieza. No tienes veneno ahí, ¿no? Algo parecido tienes. Bueno, le voy a echar una gota del veneno que tiene el ángel aquí, solo una gota. Y luego a ver quién es el valiente o la valiente que se lo bebe. Una gota solo en este agua. Pero es veneno. Ya se ha estropeado el agua. ¿Qué es permitido? Que no pasa nada. Una sola gota que tú identifiques como pecado y tú le des la permisión, estás erroneando y cambiando la palabra que dice no pequéis. Y luego existe la excusa espiritual. Han hecho de la gracia una excusa espiritual. Es que hoy no se puede, pastor. Que ya no se lleva a ayunar. Que ya no se lleva a hacer cadenas de oración por las noches. Que no, que ya no. Ahora vamos al culto, nos comportamos, escuchamos la palabra, echamos en la ofrenda, la caja va bien, sí, pues ya está. Y la gracia, yo voy a ser libre. La gracia no ha venido para adaptarse a tu pecado. Ha venido para destruir tu pecado. Eso es la gracia del Señor. Porque la gracia no es un anestésico. La gracia es un despertar. Y hay quienes usan la gracia como anestesia moral. ¿Quieren que os explique qué es eso? Pecan y no sienten nada. Anestesia moral. Fallan y encima lo justifican. Tienen el salero de justificarlo. Se enfrían y lo hacen normal. Es que es normal. ¿Por qué es normal? Porque han usado la gracia como anestesia moral. Pero eso no es la gracia de Dios. ¿Sabes lo que es la gracia de Dios? Es la verdadera gracia. No adormece tu conciencia. Todo lo contrario, la intensifica con más fuerza para que sientas la actitud y el sentimiento del pecado. La gracia te hace más sensible. Notas más el ambiente de pecado que te puede rodear. Te hace más consciente de los pecados a los cuales tú tienes que evitar. Te quebranta más, te rompe, porque ves tu miseria, ves que no llegas. Y si no fuera por la gracia de Dios, ¿a dónde íbamos nosotros? Ahí tenemos a José, el modelo de la gracia que resiste. Génesis 39, acuérdense de la historia.
No tenía José un pastorcico cerca para mandarle WhatsApp o llamarlo por teléfono. No tenía una Biblia para ver lo que Dios decía en la palabra. No tenía una iglesia donde se podía reunir. Pero ¿saben lo que tenía José? Tenía algo más poderoso. Temblaba y tenía un Dios al cual le tenía un respeto temerente. Y cuando fue tentado, no hizo lo que muchos hacen hoy. ¿Saben lo que hizo? Lo que no hizo José, no negoció con el pecado. Y muchos hoy negocian con el pecado. ¿Saben lo que hizo José? O lo que no hizo, no coqueteó con el pecado. Y muchos les gusta flirtear con el pecado. Y pongo el pie aquí, pongo el pie, y pongo el pie aquí, pongo el pie, y flirteo con el pecado. ¡Qué bonito! Ese adrenalina que te sube cuando juegas con el pecado. No lo hizo José. Tampoco dijo José, solo esta vez, Señor, esta vez solo. Peco esta vez y ya no peco más. Que está ahí la mujer ahí, está ahí, me está esperando. Esta vez solo, Señor. Él respondió con una convicción ardiente. Él dijo, ¿cómo haría este gran mal y pecaría contra Dios? ¡Gloria! Y esa es la evidencia de un nuevo nacimiento. ¡Aleluya! Cuando Dios te transforma, la pregunta cambia. El corazón del que es no regenerado, de aquel que es un simpatizante que está en la iglesia pero que no ha nacido de nuevo, ¿saben cuál es la pregunta cuando viene el pecado? A ver, ¿qué tan lejos puedo llegar sin caer? A ver, ¿cómo puedo hacer jugando un poquito con el pecado? ¿Cuál es la línea que yo me tengo que acercar? ¿Hasta dónde puedo llegar, Señor? Eso es la pregunta de uno que no ha nacido de nuevo. ¿Y saben cuál es la pregunta de un corazón transformado? De alguien que ha nacido de nuevo. Dice, cuando ve el pecado, ¿cómo puedo honrar yo a un Dios en todo? Señor, ¿cómo quieres que te honre? ¡Gloria! Ahora yo te pregunto a ti, ¿le has dicho al Señor cómo quieres honrar al Señor? Porque uno juega con el límite, pero otro huye del precipicio. El que no ha nacido de nuevo, o el que persiste en pecados, juega con el límite y está continuamente en el límite de la línea. Pero aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene un corazón transformado, se aleja del precipicio porque hay peligro de poderse caer. ¡No peques! ¡No peques! ¡No peques! Y la meta real de la gracia no es simplemente perdonarte. La gracia no es que te perdone, no es eso. ¿Saben lo que es la gracia? Es reconfigurar tus deseos. Que tus deseos no estén inclinados a hacer cosas malas, que estén inclinados a honrar al Señor en todo y por todo. Es cambiar tus inclinaciones, que tus inclinaciones no sean deseos pecaminosos, que tus inclinaciones sean acercarse al corazón del Papa. Y la gracia es formar a Cristo en ti. No formar a ti en Cristo, formar a Cristo en ti. Es que quienes queremos formar a Cristo en nuestro modelo. Un modelo corrupto, pecador. Un modelo con fallos. Pero no es así. Yo tengo que formar a Cristo en mí. La gracia no solo te libra del castigo del pecado. No, eso no lo hace la gracia. ¿Saben lo que hace la gracia? No solo hace eso. No solo te libra del castigo del pecado. ¿Sabes lo que hace? Te entrena para que lo odies. Eso hace la gracia. Te entrena para que odies el pecado. ¿Me dejas hablarte sin rodeos? Sabéis que no los doy nunca, pero bueno, hoy menos que nunca. Si puedes pecar y dormir tranquilo, algo está mal en tu vida espiritual. Esto lo voy a decir sin chillar. Cada vez que no queremos chillar y chillamos. Si puedes pecar y dormir tranquilo, algo no está bien en tu vida espiritual. ¿Puedo ser más sincero, jóvenes? Los tengo amedrentados, ¿qué les pasa? Están comiendo palabra, ¿eh? Si justificas constantemente lo que Dios condena, no estás caminando en la gracia, estás abusando de ella. ¿Lo han entendido? Lo voy a volver a decir. Si justificas
constantemente lo que Dios condena, entonces no estás caminando en la gracia, estás abusando de ella. Si el pecado ya no te duele, eso no es madurez, eso es peligro. Se enciende la alarma de peligro. Danger, peligro. Eso no es que soy maduro y ya no me duele el pecado. No, es que hay peligro en tu vida. Porque la gracia que no te incomoda cuando pecas probablemente nunca te ha transformado. Qué bueno. La gracia que no te incomoda cuando pecas es porque probablemente nunca te ha transformado. La gracia verdadera no te deja igual. ¿Saben lo que hace? Te confronta. La gracia te confronta. Hay partes en nuestra vida que necesitamos mejorar. Hay partes que están ahí débiles, que las hemos escondido en el baúl de los recuerdos y las dejamos ahí, pero hay que mejorar. Y la gracia te confronta esas áreas que tú escondes, esas áreas que tú guardas, esas áreas que maquillas para que nadie vea. Pero es que también la gracia te incomoda y te siente incomodado en ese lugar de pecado en el cual a veces vas y no estás cómodo. Eso es la gracia. Y a veces también la gracia te sacude, despierta, ¿qué te pasa? Eso hace la gracia. Pero no lo hace para destruirte. ¿Saben por qué lo hace la gracia? Para hacerte santo. Para hacerte santo. Y la palabra santo no es que te salgan alas, lo he dicho 20 veces, es apartarte para el Señor. Es dedicarte para el Señor. Es entregarte para Él. Es todo lo que hagas que esté relacionado a Él y que esté en el centro de tu voluntad. Porque cuando la gracia es real, el pecado deja de ser atractivo, señores y señoras, y Dios se convierte en el mayor deleite. Cuando la gracia es real, el pecado ha dejado de ser atractivo. Ahora es Dios el que se ha convertido en el mayor deleite de nuestras vidas. Primera frase: no pequéis. Pero ahora vamos a la misericordia. Dice: y si alguno hubiere pecado, la otra parte del texto, y si alguno hubiere pecado, y aquí vemos el realismo del pastor Juan. Vemos el realismo. Juan no escribe desde una teoría, escribe desde la experiencia de haber visto hombres caer y volverse a levantarse. Él conoce el corazón humano. Sabe que aún los creyentes sinceros, tú y yo, luchamos, fallamos y tropezamos. ¿Quién no lucha todos los días con su yo? ¿Quién no lucha con pasiones y con deseos? Pero es que también fallamos. ¿Quién no falla? Aquí no hay ninguno infalible que yo sepa. Y si hay alguno que pasa por aquí que me quiero sacar una foto para la posteridad. Pero también tropezamos, porque va en nosotros y en nuestra debilidad. Pero eso no se construye, eso no construye un evangelio irreal. Cuando Juan lanza esta frase, no habla de permisividad, tampoco está hablando de condenación. Lo hace con una precisión pastoral quirúrgica. No dice, cuando pequéis, como si el pecado fuera inevitable y normal, no lo normaliza. Tampoco dice, si pecáis ya se acabó todo, ya tú no puedes más, como si no hubiese un regreso. No dice eso, dice, y si alguno hubiera pecado. Y saben que este mismo verbo, esta misma frase también está en aoristo. Este tiempo verbal griego que le da un énfasis distinto. Es decir, esto es clave, porque no describe una vida que está dominada por el pecado. No se lo está diciendo a creyentes que están dominados por el pecado. ¿Qué va? Describe una caída puntual. Que no estamos exentos de tener una caída puntual. Es como si Juan dijera, no estoy hablando de aquel que vive en el pecado, de eso no estoy hablando. Estoy hablando del que tropezó en un momento de su historia. El que tropezó en un momento de su vida cristiana. A esos me refiero cuando dice, y si alguno hubiere pecado, si hubiere tropezado, si alguno de una manera puntual se ha caído, a eso se está refiriendo Juan. No está tolerando el pecado, no habla de vidas que estén viviendo en pecado, no. Hay una distinción que muchos han perdido. Juan hace una línea clara de hoy que muchos han borrado. Porque no es lo mismo tropezar que vivir revolcado en el pecado.
No es lo mismo que yo me tropiece a que yo me revuelque en el pecado. Perdóname, la expresión es fuerte, pero tengo que hacer énfasis para que entiendan el contraste. Uno cae y se duele porque ha caído. El otro cae y se queda cómodo. Aquel que se revuelca en el pecado. Pero aquel que ha caído en un momento puntual, aquel que se ha tropezado, cae, que sí que cae, que se ha hecho pupa, que le duele, pero se duele por lo que ha hecho. Se duele por el error, por la caída. Uno lucha. El que se ha tropezado lucha por no volver a hacerlo. El otro se entrega al pecado porque se revuelca en el pecado. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. Y ahí tenemos a Pedro. ¿Os acordáis de Pedro? ¿Qué pensáis? ¿Que Pedro falló? Fue leve. No fue leve lo que hizo Pedro, ¿eh? Negó a Jesús 3 veces. Y lo negó con insultos, con injurios y con un lenguaje muy feo. Frente a testigos. Negó a Cristo 3 veces, delante de la gente y con juramentos. Eso no fue una debilidad superficial, ¿eh? Fue una caída profunda y gorda. Pero hay algo que lo distingue. Pedro no justificó su pecado, lo lloró. Pedro no justificó su pecado, lo lloró. Dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. Y ese llanto no era emocional, que hay muchos que se emocionan. He pecado, ay, Señor, lo que he hecho. Pero no lloras por arrepentimiento, lloras por la hacha para que no se enteren. Ay, lo que he hecho, ay, perdóname. No, tú no pides perdón de verdad, lo haces porque te da el hacha que se entere el pueblo. Y lo haces por las consecuencias del pecado, pero no por el pecado. Pero esto no era un llanto emocional, era un llanto que le quebrantó el alma por completo. Y cuando hay alguien así, la restauración es cuando empieza, donde la gracia se hace gloriosa. Después el Cristo glorificado viene, ha resucitado y lo busca. ¿Lo humilló? ¿Jóvenes? ¿A qué no lo humilló? Jovencitas, ¿a qué no lo humilló? No vino Cristo. Pedro, ¿dónde está Pedro? A ver, que aparezca Pedro. Mira lo que... No lo humilló, no lo humilló. Vino para rescatarlo. Vino para restaurarlo. Y le hace una pregunta 3 veces. ¿Me amas? No está recordándole su fracaso, está reconstruyendo su corazón. Porque donde hubo negación ahora hay confesión de amor. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y aquí hay un juego de palabras griegas que llama mucho la atención. Mira, para la palabra amor hay 5 palabras en griego, 3 son bíblicas, las otras simplemente son contextos que se pueden dar. Está la palabra eros, que es la palabra de un amor de pareja. Está la palabra fileo, que es el amor de amistad que te une por afinidad, que somos amigos, tenemos afinidad en común, ese es fileo. Luego está la palabra ágape, que es el amor supremo, el amor desinteresado, el que ama sin esperar nada a cambio, el que ama sin condición. Y ahora en esta conversación, fíjense, voy a intentar hacerlo que se pueda entender. Jesús aparece y le dice, Pedro, agapao, es decir, me amas con un amor desinteresado, pero es que la respuesta de Pedro es, Señor, te fileo. No hay un amor, hay un amor de afinidad, de amistad, pero no hay un amor de entrega total, porque sabe que ha fallado. Le vuelve a decir el Señor, Pedro, agapao, me amas desinteresadamente, pero Pedro mira y dice, Señor, te fileo. Sigo teniendo condición, pero todavía no soy capaz de entregarme, no puedo, he fallado. Y ahora ya el Señor rebaja la capacidad y dice, Pedro, ¿me fileas? Ya cambia la intensidad, ¿tienes afinidad conmigo? Y ahora le dice Pedro, tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo. Ay, Padre, no han entendido la profundidad de lo que estoy diciendo. Cuando la gracia viene y es lanzada por Cristo para tu persona, no es para recriminarte ni para rebajarte, es para que reconozcas tu posición, que aunque tú has fallado, que aunque tú has caído, que aunque te has quebrado, pero si has arrepentido, Él viene a impresionarte, no, Él viene a darte, Él viene a regalarte una capacidad suprema que es restaurarte, es amarte con un amor que tú no mereces, pero que Él viene a dártelo de todas formas. Él se ha bajado ante ti para bendecirte, para restaurarte, para perdonarte, pero no un pecado de práctica y de revuelco en el pecado,
sino un tropiezo puntual, que quizás tropezamos mucho. Es el momento de aprender a sustentarnos en Cristo, a caminar en rectitud y que la gracia sea nuestra bandera y nuestro estandarte. Pedro cayó, pero Pedro no se quedó en el suelo, señores. Quiero que escuches esto con el alma abierta, iglesia. Caer no es el mayor peligro, ¿vale? Es que aquel ha caído. No, eso no es el mayor peligro. Es quedarse en el suelo. Ese es el mayor peligro. Fallar no te define, porque has fallado ya no se define tu futuro, ¿eh? Persistir en el pecado sí define tu futuro. El problema no es tropezar. No, Jaime, no es tropezar el problema. Es amar el lodo donde has caído. Eso sí es el problema. Ahora, ¿cómo sabes, iglesia, si tu caída es peligrosa? ¿Cómo lo sabes? Hazte esta pregunta. ¿Cuántos quieren saber si su caída, si te has tropezado, es peligrosa? ¿Queréis saberlo? Bueno, hazte esta pregunta. ¿Tu pecado te duele o lo defiendes? Porque si te duele el pecado, entonces es que tu caída... hay restauración. Pero cuando tu caída es peligrosa, es que defiendes el pecado que has hecho y lo justificas. Porque el Hijo de Dios puede caer. ¿Cuántos lo creen? No somos infalibles, ¿eh? El Hijo de Dios puede caer, pero no puede sentirse cómodo caído. Uno no puede estar cómodo caído. Una caída no define tu identidad. La respuesta que das después de caer sí define tu identidad. Y ahora, para terminar, que hay unas cosas también que tenemos que hablar y hacer, y así vamos en el tiempo. Atención. El mismo Dios que te llama a no pecar es el que extiende la mano cuando has caído. No lo he escuchado bien. El mismo Dios que te llama a no pecar es el mismo que te extiende la mano cuando has caído. Eso es gracia, señores. ¿Y qué dice? Que él envía, ¿a quién envía? Al Paracletos, al abogado que no renuncia el caso. La palabra Paracletos se asocia al Espíritu Santo, pero también se asocia a Cristo en la abogacía. Y cuando Cristo es nuestro abogado, está usando la misma palabra, Paracleto. ¿Por qué? Porque Paracleto es una composición de para, al lado, cleto o de cleptos es hablar, llamar delante de. O sea que Paracleto es alguien que viene a tu lado para defenderte, para consolarte, para apoyarte, para darte lo que tiene que darte para que tú superes esa situación. Pero es una palabra jurídica, por eso se asocia a abogado en Cristo. Y aquí Juan introduce la palabra más gloriosa del Nuevo Testamento, Paracleto. Si no es un término débil, es una palabra cargada de un poder legal y un poder espiritual. Significa uno que ha venido a tu lado. Ha venido Cristo, está a tu lado. Pero no solamente eso, es uno que te defiende ante un juicio. Por muy difícil que sea el juicio, viene el abogado que no ha perdido, señor, en ningún caso. Y no solamente eso, también es un intercesor activo, significa la palabra. Es decir, que va a interceder por ti día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. No es un espectador Cristo. No es un consejero distante. Es alguien que se involucra en tu defensa y que prepara el tema que no lo va a perder. Ahora dice, Juan dice que lo tenemos, dice, tenemos al abogado, al Paracleto, dice, lo tenemos para con el Padre. Atención a esto, ¿vale? Lo tenemos para con el Padre. ¿Qué significa esto? Esto es un lenguaje judicial. Ahora, quiero que imagines la escena conmigo. Imagínate la escena conmigo, mira. Dios el Padre es el juez santo. Vamos a situarlo aquí. Dios el Padre, el juez santo. Tú eres el culpable y está delante del trono. Y Cristo es tu abogado que está a la derecha del Padre. Imagínate esto. Ahora, aquí hay un equilibrio perfecto, porque no se rebaja nada. El Padre sigue siendo santo, ¿no? El pecado sigue siendo grave, lo que tú has hecho. Y la justicia sigue siendo real, la que Cristo ha aplicado.
Pero hay una verdad gloriosa, que el creyente no comparece solo ante ese juicio. Porque si tenemos que venir solos ante un juez que es justo, que juzga un pecado que es grave, y que ese pecado lo he cometido yo, me manda directamente al infierno. Y no puedo decir nada. Pero es que, señores, conmigo viene Cristo. En ese juicio ante el Padre, para con el Padre, se presenta judicialmente el Paracleto, el abogado, Cristo a mi lado. ¿Y cómo te defiende Cristo? Y aquí está la profundidad del Evangelio. Cristo no usa argumentos humanos. Él no dice, Padre, mira, Padre, no ha sido tan grave lo que ha hecho el Gele, no ha sido tan grave lo que ha hecho el Antonio, No, él no hace así. Él no usa argumentos humanos. Él no dice, Padre, él no es el culpable ha sido el Marcos, Él no es el culpable ha sido el Jair, No, él no dice eso. Cristo no niega tu culpa, eres culpable. Cristo no niega tu culpa, eres culpable. No niega mi culpa, soy culpable. Entonces, ¿qué hace Cristo? Presenta su justicia. Por eso añade, os he dicho que atendierais el adjetivo que se le da al principio a Cristo. Por eso añade Juan, que está Cristo el justo. Cristo el justo. Porque ante el Padre, Él presenta su justicia, para que la justicia sea el manto que se echa por encima de ti. Y cuando el Padre mire, no mire la gravedad del pecado, sino la justicia del Hijo que ha caído sobre nosotros. ¡Que bendito sea Cristo en el nombre de Jesús! ¿Y cuál es la base de la defensa? Cristo no te defiende con palabras, te defiende con su sangre. El precio que ha pagado ha sido su sangre. Te defiende con su justicia, porque es la perfección imputada en nosotros, la ha imputado en nosotros. Y te defiende con su obra consumada en la cruz del Calvario. Tienes una garantía eterna, señores y señoras. Aleluya. Es como si en el tribunal celestial Cristo dijera, Padre, mira, es culpable, ¿vale? Que es culpable. Pero esa culpa ya fue castigada en mí. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y esto es lo que cambia todo. Porque tu defensa no depende de tu comportamiento. Ahí va esta. Tu defensa no depende de que te comportes bien, Tampoco de que rindas mucho en la iglesia y que estés a todo. No. Ni que intentes ser perfecto. Tu defensa no está en eso. Tu defensa depende de Cristo el justo. De Cristo el justo. Y ahí está David. Cuando todo parece perdido, David mira a Dios. O mira a David. No fue una caída pequeña. Cometió 3 pecados que no voy a mencionar. Uno le llevó a otro y otro le llevó a otro. Pecados de condenación, literales. Pecados de apedreamiento, pecados de expulsión, pecados de desterrar, pecados de sangre. Humanamente, el caso estaba perdido. Cualquier abogado en la tierra no podía representarlo porque sabía que de antemano que iba a perder el juicio. Pero algo ocurre en el Salmo 51. Aparece el Salmo 51, señores, en la vida de David. Y David, ya veis, no hay excusas. No hay justificación ninguna. No hay un maquillaje espiritual. ¿Saben lo que hay en el Salmo 51? Hay un corazón quebrantado. Hay una confesión. Hay un clamor por misericordia. Y Dios no lo destruye. Dios lo restaura. Ahora escúchame bien. Si crees que después de fallar estás solo, estás ignorando a tu abogado. Si has fallado y te sientes que estás solo, es que no tienes conocimiento de tu abogado. Qué bueno. Si piensas que tu pecado ya ha anulado tu relación con Dios Padre, no has entendido a Cristo intercediendo por ti. Si huyes de Dios cuando pecas, estás corriendo en la dirección equivocada. Porque el lugar al que debes correr es exactamente donde está tu defensa. Y es Cristo, señores. Cristo no abandona el caso cuando el acusado es culpable. Precisamente por eso murió. Para liberarte de esa culpa. Quiero terminar. El Evangelio no va a negar tu culpa, ¿vale? Aquí no venimos los santos, aquí venimos los pecadores. Lo decía el otro día tomando una frase que no es mía. Esto no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. El Evangelio no niega tu culpa, el Evangelio lo que hace es resolverla por medio de Cristo.
El Evangelio no minimiza tu pecado, no lo hace menos. ¿Qué va? El Evangelio lo paga porque Cristo pagó por tu pecado. El Evangelio no te deja solo en el juicio, no, pone a Cristo de tu lado. Y mientras haya sangre en el altar celestial, tu caso no está perdido. Y la sangre de Cristo, en términos espiritualmente hablando, todavía está caliente. Normalmente te has cortado y a los segundos, si tienes un buen sistema, tu sangre se vuelve fría, se coagulariza, se cierra, es fría, está dura, no sirve. Pero es que todavía la sangre de Cristo, en términos espirituales, está caliente. Significa que es efectiva para hacer una transfusión que te salve la vida. Secreto. Si hay alguno por aquí que haya caído en secreto, si hay alguno por allí que haya caído en secreto, no huyas de Dios. Corre hacia él. El enemigo te dice: escóndete, la has mangado. Escóndete, la has hecho mal. Pero Cristo te dice: confiesa que estoy aquí a tu lado. Porque Juan 1:9 no es teoría, es medicina. No es teoría, es medicina. Para el que se siente descalificado, el que se siente, si hay alguno en la iglesia que se siente descalificado, que no vale para nada, que lo han descalificado, que está ahí y no sirve, y aquí estamos, y qué hacemos, no sabemos hacer un círculo, no sabemos nada, me siento descalificado. Quizás piensas, después de lo que hice, Dios ya no me puede usar. Es que lo he hecho mal, Dios ya no me puede usar. Recuerda a Pedro, recuerda a David, recuerda que el ministerio restaurado glorifica más a Dios que la autosuficiencia intacta. Pero para aquel que está luchando ahora mismo con una tentación, aquí va el mensaje, con un pecado, con algo ahí que está todos los días luchando, sí te quiero hablar fuertemente como pastor amigo. No normalices el pecado. No lo hagas normal. Si estás luchando, no lo normalices. Pero tampoco te declares perdido, hombre. Levántate. Porque mientras haya arrepentimiento, hay intercesión activa en el cielo. No pequéis, decía Juan. Esa es la altura del llamado. No pequéis. Y si alguno hubiere pecado, esa es la profundidad de la misericordia. El creyente verdadero vive mirando hacia arriba, pero cuando tropieza, no cae al vacío, cae sobre la gracia. Tiene un abogado, tiene un mediador, tiene a Jesucristo, el justo. Dale un fuerte aplauso al Señor.